Bueno, señores, entonces la última vez logramos construir aquí una ventanita de ingreso al sistema. Aquí podemos validar uno de los usuarios que hay en la tabla usuario, o sea, la aplicación ya se está conectando con la base de datos. Hicimos una conexión mediante un dataset. Al dataset le agregamos una consulta y para poder usar esa consulta en el dataset creamos una clase que llamamos la clase cat de usuario. Y esa va a ser el modelo que vamos a seguir para cualquier interacción que vamos a tener con los datos de la base de datos. Tenemos la tabla en el dataset, luego de tener la tabla en el dataset, agregamos las consultas necesarias, las recomendaciones que lo hagamos todo con procedimientos almacenados. Luego, para poder usar ese procedimiento almacenado, creamos la clase, el método en la clase. Ese método en la clase es el que referenciamos en el proyecto de acceso a datos. Si nosotros miramos aquí, aquí se llama, ¿cómo es? Aplicación comercial, la base de datos. Si usamos esta base de datos y luego le decimos select asterisco from usuario, aquí tenemos una cantidad de usuarios en el sistema. Podemos ensayar aquí cualquiera. Por ejemplo, la usuaria Ale tiene clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con ese usuario podemos validar. Si le decimos usuario Ale, no importa ahí las mayúsculas y las minúsculas, 1, 2, 3, 4, digámoslo hasta el 4 nomás, aceptar, él va a decir usuario o clave no válidas. Pero si le decimos Ale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aceptar, ahí tenemos, ahí tenemos el ingreso al sistema. El ingreso al sistema, lo que hicimos fue, bueno, entonces ahí vamos y tenemos aquí la ventana, la aplicación comercial y la ventana, el formulario principal, lo tenemos totalmente vacío, no hay nada. Hay una característica muy importante de este formulario principal y es que nosotros cuando definimos el formulario, recuerde que tenemos en esta solución una solución, esta solución está compuesta por dos proyectos, un proyecto que es el que vamos a manejar todos los datos, que es una biblioteca de clases, y otro proyecto que es el proyecto principal. Vea que puedo tener yo muchos proyectos en una solución, pero hay un único proyecto que es el proyecto como el que inicia todo. Aquí el proyecto que inicia todo es este. Este proyecto referencia este proyecto y podía referenciar muchísimos más. Si miramos aquí la aplicación comercial, tenemos dos formularios. En el formulario principal tenemos un único formulario y a este formulario le definimos una propiedad bien interesante. Y la propiedad que tiene este formulario no la habíamos usado antes, que es isMEDI container. Esto significa que esta es como la ventana papá de las demás ventanas. Significa que las demás ventanas van a pertenecer a esta ventana. O sea, esta ventana las va a contener todas. Si yo cierro esta ventana, me cierra todas las otras 20 ventanas que tenga. Si no lo hago así, él me crearía una cantidad de ventanitas cada una por el proyecto. Ahora, esta ventana principal es la que va a tener los menús. Eso es lo que vamos a proceder a construir en estos momentos. Yo aquí en este archivito, ya lo había hecho previamente, vamos a construir este esquema de menús. En los menús principales vamos a tener archivo, movimientos, consultas, reportes y ayuda, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. Para agregarle un menú a esto es muy sencillo. Activamos en el cuadro de herramientas, vamos a activar vamos a expandir aquí una que llama menús y barras de herramientas y aquí le vamos a decir, vamos a arrastrar la que dice menú strip y lo suelto en cualquier parte del formulario. Entonces él aquí me crea una primera cosa que se llama menú strip. La primera opción del menú va a ser archivo. Este archivo le voy a colocar con la A en ampersand para que quede como la hotkey. Después va movimientos, utilizamos la M que no está usada, movimientos, después de movimientos tenemos consultas, reportes y ayuda. Entonces vamos a decirle aquí que esta opción va a ser la opción de consultas, después va a ser la opción de reportes y luego viene la opción de ayuda, pero ayuda ya no le podemos colocar como letra caliente la A, porque ya no la gastamos en archivo. Entonces vamos a irle a ampersand ayuda, para que el ampersand quede asociado a la Y de yuca. Eso es claro. Bueno, entonces esos son los menús principales, pues el menú como las opciones. Ahora, dentro de archivo, ¿qué opciones vamos a tener? Bodegas, clientes, conceptos.
A mí me gusta que esto esté organizado. Si se han dado cuenta, estas opciones están organizadas alfabéticamente. Este primer pedacito del menú va a corresponder a todos los maestros que va a tener la aplicación. Los maestros es a los cuales son los archivos, las tablas que contienen datos que les vamos a hacer un CRUD. Un CRUD es que les podemos hacer la opción de ingresar, modificar, borrar, pues ingresar, modificar y borrar. Tengo aquí separado, esto es un separador, aquí tenemos la opción de cambio de clave y de cambio de usuario y tenemos separado la opción de salir. Entonces empecemos por este, sería bodegas, clientes, conceptos. Entonces vamos a colocar aquí ampersand bodegas, ampersand conceptos, bueno, clientes, va en orden, y ampersand no, porque ojo, tienen que tener en cuenta una cosa. Estos menús horizontales comparten la C, pero luego que yo despliegue el menú archivo, ya utilizo otra hotkey, o sea que yo aquí puedo repetir la C. No puedo repetir la C dentro de este mismo menú. Por ejemplo, aquí tengo clientes. Clientes utilizo la C, pero ya puedo utilizar conceptos, ya le tengo que decir conceptos con el ampersand antes de la O. Conceptos. Y después, ahí lo tenemos. Vamos con productos. Y aquí la tabla de productos. Y productos es un submenú, porque productos tiene varias opciones. Dentro de productos tenemos agrupado departamentos, IVAs, productos y unidades de medida. Entonces lo vamos a colocar para que no nos quede el menú. Yo puedo subagrupar, esto tiene su cuento pues de manejar, ahí está. Entonces aquí viene departamentos, IVAs, productos, la opción de productos como tal. Aquí vamos a poner departamentos. Aquí vamos a colocar IVAs como tal el mantenimiento de productos. Y por último tenemos la opción de unidades de medida. Entonces me explico, no importa que la P ya la haya usado aquí, como entre este a otro submenú, ahí vuelvo a iniciar otra vez. Por eso es bueno agrupar los menús en submenús, porque si no se le acaban a uno las letras. Si uno los agrupa de manera coherente, pues puede darle mejor utilización a esas hotkeys. Bueno, después de productos tenemos proveedores, tipos de documento y usuarios. Entonces vamos a colocar aquí la opción de proveedores. Ya no puedo usar la P porque la P ya la usé. Voy a decirle aquí proveedores. Después tenemos que tipos de documento y usuarios. Vamos a ver aquí tipos de documento. Y aquí le ponemos usuarios. Después vamos a colocarle un separador. Un separador simplemente se hace con el signo, con un guión normalito, y ahí ya nos crea el separador. Después del separador vamos a tener dos opciones nuevas que son cambio de usuario y cambio de clave. Ya la C la usamos. Entonces vamos a decirle cambio. Entonces la A ya la C ya la usé, la A no. Entonces le puedo decir aquí cambio de usuario. Y aquí vamos a tener otra opción que va a ser cambio. Ya utilizamos la M, cambio de clave. A lo último le colocamos otro separador, o sea, otro guioncito, y aquí le decimos ampersand salir. Y con eso ya tenemos el primer menú, que era el menú completo que tenemos en archivo. ¿Qué vamos a tener en la opción de movimientos? Vamos a tener compras, devoluciones, salidas, traslados y ventas. Entonces la opción de movimientos, ¿cuál es la gran diferencia entre un movimiento y un maestro? Que nosotros a un maestro le hacemos ingresar, modificar, borrar y consultar. Casi siempre un maestro o un CRUD está asociado a una tabla, es decir, yo agrego un cliente, modifico un cliente, borro un cliente, elimino un cliente. Lo mismo hago con un proveedor, con una bodega, con un concepto, con una unidad de medida, con una tarifa de IVA. ¿Me hago entender? A ese tipo de tablas les vamos a llamar tablas maestras. Pero hay otras tablas más importantes, más tesas, yo digo, de manejar, que son los movimientos. Siempre los movimientos van a ser más difíciles. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo hago una compra o una venta, yo le hago una pregunta. ¿Yo creo compras? Sí. ¿Yo modifico una compra? Yo no puedo modificar una compra. ¿Por qué? Porque yo estaría alterando las facturas que me entregan el proveedor. Pónganse a pensar en esto.
Nosotros tenemos un negocio, estamos haciendo el software, acuerden que estamos haciendo una aplicación comercial. Yo le hago una venta a un cliente, listo, te vendí. Entonces cuando hacemos una venta, eso ya es un movimiento. Normalmente un movimiento afecta a varias tablas, un movimiento no afecta a una sola tabla. Un CRUD casi siempre afecta a una sola tabla. Cuando hagamos una venta, mínimo tenemos que afectar la tabla venta. Tenemos que afectar la tabla venta detalle. Y como yo hago una venta, me va a disminuir el inventario. Entonces, ¿será que me afecta la tabla bodega artículo? Me va a afectar la tabla bodega artículo. Y si hacemos una venta, también me va a afectar el CARDES. Entonces, vea que un movimiento implica mover registros en muchas tablas. Eso requiere más lógica de programación. Entonces, los movimientos para nosotros van a ser más complejos. Esos movimientos los vamos a agrupar aquí. Y cuando yo hago una venta, yo no puedo modificar la venta, ni siquiera por ley yo puedo modificar las ventas, porque es que eso ahí va ligado a un tema legal, va ligado a un tema tributario. Yo no puedo olímpicamente decir que el día de hoy hice ventas por 50 millones de pesos, que tengo que reportarle a la Dirección de Impuestos Nacionales un impuesto de X dinero. ¿Cierto? Y yo no puedo decir el día de mañana, no, ¿sabes qué? Ya no vendí 50 millones, mentiras. Yo vendí fue 30. Ojo con eso, o sea, uno no puede modificar una venta, ni tampoco puede modificar una compra. Si yo le vendí algo a un cliente y un cliente luego llega y me hace el reclamo y me dice, eso estaba malo, eso estaba defectuoso, eso estaba con la fecha de vencimiento ya estaba caducada, yo no puedo ser olímpico y anular la factura. ¿Qué me toca hacer a mí? Me toca hacerle una devolución al cliente. Es otro tipo de movimiento, cosa que yo le pueda reportar en la contabilidad con todos los requisitos legales. ¿Por qué revolví yo esa venta? Entonces yo no anulo ventas. Normalmente nosotros no ni modificamos ni eliminamos movimientos. Entonces ahí hay una gran diferencia. Las tablas maestras, ingreso, modifico, borro, de todo, ¿cierto? Normalmente son sobre una tabla, casi siempre, pero vamos a tener, por ejemplo, un CRUD. Vamos a hacer un CRUD muy teso, el CRUD de productos. ¿Por qué? Porque un producto tiene varios códigos de barras. Un producto puede estar en varias bodegas. En una bodega puede tener unos parámetros de inventario. O sea, en una bodega puede tener un mínimo y un máximo, diferentes al mínimo y al máximo que puede tener en otra bodega. Entonces, en el caso de los productos, es un CRUD que nos va a afectar varias tablas. Por eso lo tengo así adrede. Y en el caso de los movimientos, de hecho, todos los movimientos afectan mínimo 4 tablas. Mínimo. Y consultan otro tanto de tablas. Entonces, ¿será que es más difícil hacer movimientos o más difícil hacer CRUDs? Los movimientos es los movimientos es donde vamos a tener la lógica brava de reglas de negocio. Los CRUD, maldita sea. Después de que aprendamos a hacer un CRUD, los otros, eso es puro copy and paste. Eso se nos va derechito. Entonces vamos a hacer un primer CRUD hoy bien hecho. Pero terminemos primero con los menús. Ahora, en el menú, ¿qué vamos a tener? ¿Qué clases de movimientos vamos a tener en nuestra aplicación? Compras, devoluciones, salidas, traslados, ventas. Entonces vamos a decirle aquí que tenemos compras, devoluciones, traslados y ventas. Ahora, en devoluciones tenemos dos clases de devoluciones. Las devoluciones, vamos a tener devoluciones de clientes, vamos a decirle aquí de clientes, o sea, la que los clientes nos hacen a nosotros, y devoluciones a proveedores, son las que yo le hago a mis proveedores. ¿Me hago entender? Siempre proveedor es el que me vende a mí, lo voy a tratar como proveedor, y cliente va a ser el que yo le vendo. Pregunta, ¿será que una misma empresa puede ser proveedor y cliente mía? Sí, yo puedo tener una empresa, supongamos que yo comercializo insecticidas para el campo. Hay una empresa que me vende los químicos y a esa misma empresa también le vendo. O sea, un mismo unit podría estar en los dos frentes. Podría ser cliente y a la vez podría ser proveedor. ¿Sí vas a preguntar algo? ¿En qué momento uno le devuelve al proveedor?
cuando le debes de la misma forma, así como un cliente te devuelve por algo defectuoso, tú le haces un pedido a un cliente, dice, cliente, dame 500 bolsas de leche, él te trajo ahí un montón de cajas, vos le recibís, pues, ¿qué vas a ponerte a revisar leche por leche? Y luego cuando destapaste por allá una de las cajas, te diste cuenta que había unas bolsas rotas, como si las hubiera mordido un ratón, o te vendió unas con la fecha de vencimiento caducadas, o algunos proveedores te dicen, por ejemplo, yo compro arepas, y el proveedor me dice, ve, ¿sabes qué? Llegan a mi tienda, me dice, ay, me va a vender las arepas. Y yo le digo, pero es que eso se me queda, hermano, eso es muy irregular. Un día vendo 10 paquetes, otro día vendo 50. Entonces yo le compro a usted y yo pierdo plata, porque si no las vendo, eso se me daña. Entonces el proveedor me dice, no, hágale todo bien, cómpremelas, que lo que no le ven, lo que se le quede, usted me lo devuelve. Entonces ahí yo le hago una devolución. O sea, las devoluciones a proveedores y a clientes son el pan de cada día. Es más, yo creo que es más común hacerle devolución a proveedores que devoluciones a clientes. Por ejemplo, todo el tema de revistas. Ellos venden las revistas y ellos les recogen todas las revistas que no se vendan cuando ya pasaron de cierto tiempo. O sea, es muy común hacer devoluciones a proveedores. ¿Está claro? Ahora, bueno, entonces tenemos devoluciones que le vamos a hacer a clientes y devoluciones que nos hacen los clientes y devoluciones que hacemos en proveedores. En consultas, este menú lo vamos a crecer bastantito, pero por el momento, no le puse. En consultas solamente vamos a colocar una consulta, de Cardes. En reportes, este menú también lo vamos a crecer mucho, simplemente lo puse ahí para tener alguna cosita. En reportes vamos a ponerle reporte de inventario. Y aquí le vamos a poner reporte de ventas. ¿En movimientos qué me faltó? No, porque es que salir, mami, es solamente salir del sistema, solamente hay una opción. Salidas de mercancía. Sí, señor, aquí tenemos una opción que llama salidas de mercancía. Tienes toda la razón según el modelo de datos. Aquí vamos a ponerle salidas. Ok, entonces lo pongo acá, si yo lo quiero, como me gusta que ST, entonces esto debería ir después de la S, ¿cierto? Ahí está, yo lo puedo arrastrar, subir, bajar, etcétera. Ahora, en consulta solamente vamos a dejar cardes. Reportes, vamos a tener muchos reportes. Reportes de resultado, estos mínimo, pedidos por proveedor, ventas, cuentas. Vamos a tener ahí una galería de reportes importante. Una aplicación comercial puede tener 100, 200 reportes, facilitos. Aquí vamos a empezar solamente con ese menucito como para no dejarlo ahí peladito. Y en la opción de ayuda solamente vamos a colocar dos opciones. Vamos a colocar el acerca de, como tal, vamos a decirle acerca de para que nos diga, ahí vamos a colocar información de nosotros, nos vamos a dar el champú, quién es el autor, en qué país lo hicimos, cuál es el copyright, etcétera. Una ventanita solamente que muestra información. Y aquí vamos a tener la opción de ayuda como tal. ¿Listo? Y ahí planteamos nuestro sistema. ¿Sí o qué? Ahí lo tenemos. Ese va a ser el esqueleto. Este es el menú de navegación de nuestro sistema. Uno, ¿qué hace? Uno construye el menú de navegación con los clientes dependiendo de lo que hay. Aquí lo que estamos haciendo es el prototipo. Ahora, vamos a hacer el primer CRUD. El primer CRUD lo vamos a hacer sobre la opción de clientes. Y ese CRUD vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a hacerlo primero pedaleado. Vamos a hacer un CRUD sin usar unas herramientas que me provee el Visual Studio, porque quiero que aprendamos cómo funcionan unas cosas por debajo. Ese CRUD de clientes lo hacemos hoy más pedaleadito, más luego vamos a hacer el CRUD de proveedores, lo hacemos menos pedaleado, y luego reescribimos el CRUD de clientes. O sea, el que voy a hacer ahora es un CRUD temporal. Bueno, empecemos con esto. Vamos con el menú de clientes. Yo quiero hacer una opción en el sistema para poder insertar información en clientes. Si le decimos cell asterisco from cliente, de hecho aquí ya tenemos, incluso tenemos buena cantidad de registros.
Pero estos registros, recuerden que para insertarlos ahí es muy aburridor. Eso no tiene validaciones, uno tiene que estar pendiente de cuál es el tipo de documento, porque si el insert no le funciona, ¿me hago entender? Esos insert cuando los hicimos ahí en la base de datos, tuvimos ciertas dificultades. No es tan mamey uno meter ahí la información, porque la información toda está relacionada. Entonces yo no puedo meterle a la base de datos información coja. Vamos a hacerle una opción en la cual el usuario